Buen día niños, hoy es el miércoles 16 de junio de 2021. Vamos a trabajar en la página 95 y continuar con un ejercicio de lo último que dimos, que era lo que estuvimos dando, la recta numérica, y en ella estábamos usando la sustracción. ¿Qué era la sustracción? Era usar la resta, sacar. Y vamos a ver este ejercicio. El número 6 dice, Luisa tenía 10 caramelos. Comió 3. ¿Cuántos caramelos le quedan? Vamos a tener que hacer entonces el uso de la recta. Yo me tengo que ir ¿hasta qué número primero? Hasta el 10. Entonces miro bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí tengo que llegar y sí o sí hago las flechas hasta acá. Listo. Comió 3. ¿Cuánto tengo que retroceder, sacar lo que fue comiendo? 3. Comió 1, comió 2, comió hasta acá 3. Entonces, pongo mi flecha de que hasta ahí tuvo que llegar. 7. La pregunta era, ¿cuántos caramelos le quedan? 7. Vamos a ver también con la solución, haciendo aquí 10 menos, porque es una resta. Al retroceder o al sacar, como en este caso porque comió, es una resta. Menos 3. Y utilizo este lado para colocar el 3. Ahí. Y contamos. Tengo 10. Voy a usar los dedos. Y le tengo que sacar ¿cuánto? 3. Tengo 10. Saco 1, 2, 3. ¿Cuánto me queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos quedó 7. Entonces realizamos bien el uso de la recta. Ya podemos responder. Respuesta, le quedan 7 caramelos. Ahora vamos a conocer algo que se llama antecesor y sucesor, pero vamos a ir conociéndole de a poco. Vamos a ir entendiendo por qué se llama así de a poco. Empecemos viendo lo que tenemos aquí. Dice, escribo los números según se pide. En este cuadro nos aparecen números dados. El libro ya nos da unos números, pero nos pide hacer algo. ¿Qué pide? Nos pide un número menos y un número más de lo que tenemos aquí. Entonces vamos a ir mirando qué número me aparece primero. El número 7. Yo voy a usar las tapitas para darles el ejemplo y entender. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me pide uno menos. Cuando me dice uno menos, a este 7 yo le tengo que sacar 1. Le voy a sacar este. ¿Cuánto tengo ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya puedo colocar 6, 7. Y me pide uno más. Después de 7, uno más. Le agrego uno más. ¿Cuánto tengo ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ahí. ¿Entienden? Vamos a ir realizando así. Si acá me da un número, yo tengo que buscar el que viene antes y el que viene después. Siempre basándome, usando este que está acá, el que me dan. Ahora vamos a ver este ejemplo. Dice 8. Justo acá yo tengo 8. 1 menos, le saco 1 entonces. ¿Y cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá 1 menos es 7, uno que viene antes. Y acuérdense que los números justamente están organizados así. Voy a aprovechar y usar este un rato. Miren acá, nos dijo el número 8. Acá, 1 menos, o el que viene antes es el 7. 1 más, estoy otra vez acá. Si le agrego 1 más, llego al 9. Entonces coloco acá 1 más 9. Después el otro número que nos da es el número 9. ¿Qué número viene antes? 1 menos de 9. Le saco a 9. Vamos a usar los dedos. Tengo 9. Le saco 1. Saqué ese. ¿Cuánto me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entonces. 8, ¿verdad? 9. Vuelvo al 9. ¿Y quiere que le agregue? 1 más 9. Le agrego este 1. ¿Cuánto tengo ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 más es 10. De esa forma van a ir realizando con lo que tienen a mano. Así como yo usé tapitas, usé mis dedos, pueden usar palitos.
Y vamos a la siguiente página que dice dibujo. Vamos a dibujar siguiendo las instrucciones del cuadro. Nos da una cantidad, pero ahora ya no nos da número, nos da en dibujitos. ¿Cuánto me da acá? Me da 1, 2, 3 gusanitos y me pide uno menos. Yo tengo que sacar 1 y ¿cuánto voy a tener? 2. Solamente dibujo 2. Vuelvo, cantidad dada, 1, 2, 3. Tengo que agregarle uno más. Otro más, pero acá, donde me pide. Y le dibujo 1, 2, 3 que tenía y le agrego uno más. ¿Cuánto tengo ahora? 1, 2, 3, 4. Ahora con las manzanas tengo 1, 2, 3, 4 manzanas. Voy a usar las tapitas para simular mis manzanas. Si tengo 4 manzanas y me pide uno menos, yo tengo que sacar. ¿Cuánto voy a dibujar ahora? 3 nomás. Entonces yo voy dibujando 1, 2, 3 manzanas. Ustedes van a dibujar y pintar. Vuelvo, tengo 1, 2, 3, 4. Coloco 4. Y me pide uno más. Voy a dibujar las 4 manzanas. 1, 2, 3, 4. Y agrego uno más. ¿Cuánto ya tengo ahora? Agregué uno más. ¿Cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5. A ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Lo mismo van a hacer ustedes con las tapitas. Tienen una con son botones. Botones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones. Hay que sacarle 1. ¿Cuánto voy a tener acá? 5. Vuelvo al número. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones. Voy a escribir acá los 6 botones. Le agrego uno más y va a haber 7 ya. Ustedes van a realizarme ese con los dibujitos. Ahora, dice, diagramo 3 números que sumados dan 10. Ustedes tienen que buscar acá 3 números que al sumar les dé 10. No, es que cualquiera. Ustedes tienen que ponerse a sumar con palitos, con lo que puedan usar. Yo voy a usar ahora unas tapitas de ejemplo. Por ejemplo, yo elijo acá estos que están justitos, el 3, el 1 y el 2. 3 tapitas, 1, 2, 3, más 1, más 1, 2. Y voy a contar cuánto tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me alcanza para 10? No, entonces no es correcto. Tengo que buscar otros números. Por ejemplo, puedo elegir 7. Más 2 más 1. A ver, tengo 7, ¿sí? Le agrego 2. 1, 2 más 1. Le agrego 1. Ahí tengo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, ese es posible. Entonces yo puedo marcar este y este, por ejemplo. También hay otras opciones, por ejemplo, 4 más 4 es 8, más 2 es 10. Ustedes tienen que ir sumando y ver cuál es. Tienen que atender cómo van sumando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, podían elegir 7 más 2 más 5. Les iba a dar 14, no 10. Y ustedes tienen que encontrar solamente 3 numeritos que al sumarse den 10. Solamente 3. No quiero que me marquen varios acá. Así como yo marqué una vez, ustedes pueden ir buscando. Hay varias opciones. 6, 3, 1. Vayan variando, ¿sí? Entonces, ya tenemos ese ejercicio y por último es este. Completa la serie. Fíjense que es la banda numérica, ya conocemos. Solo que ahora empezamos con el 0. Empieza el 0. Yo tengo 0 y después agrego 1. ¿Cuánto tengo? 1. Entonces, 1. ¿Qué viene después de 1? 2, 3, 4, 5. Y ustedes completan 6, 7. Acá está el 8. Vamos bien, entonces 9 y 10. Hicimos bien. Ustedes me van a ir completando entonces todo eso para practicar.